Bien, hermanos, en esta tarde el Señor tiene una gran bendición para nosotros. En Oseas capítulo 13, en el versículo 14, ahí vamos a encontrar una palabra de Dios para nuestra vida. Oseas capítulo 13, versículo 14, y luego estaremos leyendo en San Juan capítulo 5, versículo 24 y 25. Cuando lo tengan, me dicen amén. Oseas está después del libro de Daniel. Oseas capítulo 13, en el versículo 24. Oseas capítulo 13, versículo 14. Versículo 14. Oseas capítulo 13, versículo 14. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor así, de la siguiente manera: de la mano del Seol los redimiré y los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Y nos vamos a San Juan capítulo 5, en el versículo 24. Tengan ahí marcadas sus Biblias en Oseas capítulo 13, porque ahí vamos a estar haciendo referencia en el transcurso del mensaje. San Juan capítulo 5, versículo 24. ¿Lo tienen, hermanos? San Juan 5, versículo 24 y 25. Dice la palabra del Señor así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Bendito sea el nombre del Señor. Cerremos nuestros ojos. Padre de la gloria, te damos infinitas gracias, Señor, porque en esta tarde, Dios mío, podemos adorarte, podemos glorificarte, podemos exaltarte, mi Señor. Gracias, Dios, porque tú eres bueno en amor y misericordia. Gracias, Padre, por darnos la vida. Gracias, Dios mío, por darnos la salud. Gracias, Padre de la gloria, por darnos el honor y el privilegio, Dios mío, de poder meditar en tu santa y bendita palabra. Dios amado, todos somos necesitados de tu palabra. Todos necesitamos ser guiados, ser dirigidos, Padre de la gloria. Todos necesitamos esta bendición, Padre mío. Bendice cada corazón, bendice cada vida, Señor, que el poder de tu Espíritu ilumine cada vida, Dios amado, y bendice los que escuchen este mensaje por medio de internet, Padre de la gloria. Dios mío, que tu gracia y que tu gloria se mueva, Señor, y que tu palabra llegue a los corazones y que vengan rendidos a los pies de Cristo. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, en esta tarde vamos a meditar en la palabra del Señor bajo el título: Dios nos libra de la muerte y del Seol. Es el título del mensaje de hoy. Dios nos libra de la muerte y del Seol. Es interesante cómo la palabra del Señor nos habla con una certeza y con una seguridad de que los que creemos en Dios y los que recibimos a Cristo en nuestro corazón, como dice el Señor Jesucristo, el que cree en mí y en mi palabra tiene vida eterna. Bendito sea el nombre de Dios. De tal manera que la muerte es algo real que la humanidad tiene que enfrentar. La vive a través de todos los tiempos, la vivimos en el presente y la seguiremos viviendo durante los años que estén pasando sobre la faz de la tierra, porque la muerte es parte de la vida del ser humano por el pecado. Dice la Sagrada Escritura
que por cuanto un hombre pecó, la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, Dios en su grande amor y en su gran misericordia, a pesar del pecado de la humanidad, a pesar de la maldad de los hombres, a pesar de su constante rebeldía delante de su presencia, Dios tiene un mensaje de esperanza, Dios tiene un mensaje de amor, Dios tiene una palabra que llega al corazón de los hombres para que los hombres se vuelvan a Él y le crean y reciban vida eterna. Dentro del contexto histórico en el cual nosotros hemos leído la palabra del Señor en Oseas capítulo 13, en el versículo 14, dice la historia que en medio de ese tiempo, allá por en el año 785 al año 725, donde Dios levanta al profeta Oseas, hijo de Beeri, este hombre levantado por Dios, Dios lo llama al ministerio profético en medio de un pueblo de Israel, en medio de una nación que se había vuelto a la idolatría, una nación que se había vuelto rebelde contra Dios, una nación que estaba en constante pecado delante de la presencia del Señor, y Dios le da una palabra a Oseas, le da un mandato y le dice a Oseas: mira, Oseas, te vas a casar con la joven Gomer, vas a contraer matrimonio con esta joven y vas a tener 3 hijos a los cuales yo te voy a indicar qué nombre le vas a poner. Pero esta joven, dentro de tu matrimonio llegará un tiempo que se va a prostituir, se va a ir de la casa, se va a ir del hogar, de la familia, lo va a abandonar y va a vivir en los deleites de la carne, porque eso cree ella que es lo mejor para su vida. Y Dios estaba utilizando este ejemplo en el matrimonio, en la infidelidad de esta mujer, que luego se cumplió la palabra, la mujer se fue de la casa, se prostituyó, y este joven profeta que amaba a Dios sobre todas las cosas, a pesar de que la dama se había ido de la casa, a pesar de que se le había sido infiel, este muchacho siempre la buscaba. Ella estaba abandonada, los hombres hacían lo que querían con ella y no la sostenían, y él la buscaba para llevarle de comer, él la buscaba para llevarle vestido, él la buscaba para darle para el sostenimiento. Y mire qué interesante, en nuestro mundo machista en el cual vivimos, es difícil que un hombre perdone una infidelidad a una mujer. Y en la cultura hebrea, que este hombre pudiera perdonar la infidelidad de su esposa era contra la ley. Pero su amor era tan grande por ella que ese amor le permitía perdonarla. Ese amor le permitía auxiliarla. Ese amor le permitía tener misericordia. Y Dios utiliza esta historia triste de este matrimonio que se derrumba en la relación que hay con Dios y el pueblo de Israel. La palabra del Señor, y quiero que vayamos a la palabra de Dios en el Oseas capítulo 13, en el versículo 1, para que leamos lo que nos dice la palabra de Dios. Dice las Sagradas Escrituras: cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen los hombres que sacrifican que besen los becerros. Por tanto serán como la niebla de la mañana y como el resuello de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Mire qué interesante es la palabra de Dios. Dios le habla al pueblo de Israel. Israel le dice al Señor: ustedes han pecado contra mí.
Ustedes han vuelto su adoración a Baal. Baal significaba amo y señor. Era un dios cananeo en el cual se creía que de él dependía la reproducción del ganado. De él dependía de que el rocío de la lluvia cayera y los campos pudieran dar la hierba del campo. Los campos pudieran producir. De tal manera que los cananeos creían que Baal era su Dios. E Israel pecó contra Dios y le fue infiel a Dios, volviéndose a Baal. Y utilizaron su dinero, utilizaron la plata, dice el Señor en los pasajes que acabamos de leer, haciendo diferentes ídolos, en los cuales ellos le honraban, en los cuales ellos le veneraban y le adoraban. ¿Por qué? Porque le estaban siendo infiel a Dios. Y por ese pecado, dice el Señor, mi pueblo murió. Y la Biblia dice que por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. Y nosotros vivimos en un mundo y en una sociedad donde la humanidad, por su pecado, espiritualmente están muertos. Y la gente se autojustifica cuando crean una imagen y la adoran y la veneran. Y crean diferentes imágenes y tienen diferentes personajes a los cuales ellos se inclinan y buscan su intervención para que Dios haga algo en favor de ellos, donde las sagradas escrituras y la palabra del Señor enseña que hay un solo Dios en los cielos, allá en los cielos y acá en la tierra, que los hombres deben de entender que entre Dios y los hombres hay un solo mediador que se llama Jesucristo hombre. Pero sin embargo la gente busca otro medio. Más sin embargo la gente con su vida espiritual muerta, por eso es que están ciegos espiritualmente, buscan otra manera como acercarse a Dios, donde la palabra del Señor dice que el único camino para llegar al Señor, para llegar al Dios Padre, se llama Cristo, nuestro amado Salvador. De la misma manera como estaba el pueblo de Israel, lleno de pecado, en adulterio espiritual delante de la presencia del Señor, habían sacado a Dios de su corazón y le habían dado su corazón a Baal, a un ser creado por los mismos hombres, a una imagen que los mismos hombres construían, le habían dado su corazón. Imagínense ustedes qué terrible pecado y qué terrible maldad cuando los hombres se olvidan de Dios, se vuelven conformistas, se vuelven ciegos espirituales. Nosotros vamos a encontrar en medio de la sociedad gente que dice Dios te bendiga, pero están en adulterio espiritual delante de la presencia del Señor. Vamos a encontrar en nuestra sociedad que la gente utiliza el lenguaje cristiano, pero no están viviendo una relación íntima con Dios, no se convierten de corazón al Señor, no se entregan en espíritu y alma y cuerpo a Dios. Por eso es que viven una vida de lascivia, como hacía el pueblo de Israel. Delante de Baal hacían sus ritos religiosos y dentro del templo habían prostitutas sagradas que en medio de ese rito religioso tenían relaciones sexuales, creyendo que de esa manera se daba la productividad en la familia, y de esa forma pecaban terriblemente delante de la presencia de Dios. Y nosotros podemos ver en el mundo entero la gente sumergida en la idolatría, y en medio de la idolatría grandes borracheras, en el medio de la idolatría viviendo en el adulterio, en la fornicación, en medio de la idolatría también provocan la muerte a los demás, porque durante las fiestas patronales hay gente que pierde su vida en las corridas de toros, porque están dedicando esos tipos de fiestas a la idolatría y han sacado a Dios de su corazón. Eso estaba haciendo el pueblo de Israel. Y dice la palabra del Señor, mire lo que dice el versículo 12 de este capítulo 13 de Oseas. Dice el versículo 12: atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Versículo 13: dolores de mujer que da a luz le vendrán, es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer.
Mire qué interesante. El pecado mantiene atado espiritualmente a las personas. Primero, el pecado trajo la muerte a la humanidad. Segundo, el pecado mantiene atada a las personas. Qué interesante. Nosotros cuando hablamos de la palabra de Dios, y cuando hablamos del amor de Dios, y cuando hablamos de ir a la iglesia, y cuando hablamos de adorar a Dios y glorificar el nombre de Dios, ¿usted se ha fijado que la gente no quiere hacer eso? En su gran mayoría la gente prefiere, si nosotros le dijéramos, bueno, vamos a hacer una fiesta allá frente a la gasolinera, eso, y ahí vamos a tener romplata, y vamos a tener cerveza bien helada, y ahí va a estar todo, y va a haber pachanga, y va a haber esto y lo otro. Le aseguro que ni la casa ni el resto del terreno cabría para la cantidad de gente, y peor si le decimos todo va a ser gratis, vengan, Dios mío, no alcanzaría aquí la gente. Pero como le hablamos de la palabra de Dios y le decimos, venga a Oasis del Cielo, un refugio para toda la familia, ahí va a recibir palabra de Dios, ahí va a recibir palabra de vida eterna, ahí va a recibir palabras que te van a hacer libre, palabras que van a romper los yugos del pecado. La gente dice, lo voy a pensar, me voy a esperar, es que eso es demasiado serio. Es que mire, Dios es tan lindo y tan bello que yo mejor me espero. No esperes más, porque el pecado te tiene atado. El pecado tiene atada a la humanidad. La gente no puede reaccionar porque el pecado los tiene amarrado. Jesucristo dijo algo muy claro. Jesús siempre dijo la verdad y siempre predicó la verdad. El pecado, el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libre. Por eso es que cuando usted se entrega a Cristo Jesús, las cadenas del pecado son rotas dentro del corazón. Cuando usted se entrega a Cristo Jesús, entonces usted se dice, ahora sí entiendo que la vida cristiana es lo que a Dios le agrada. Cuando usted le entrega el corazón a Cristo, entonces usted dice, yo tengo que estar en Oasis del Cielo para adorar el nombre de Dios, para escuchar la palabra del Señor, para clamar a Dios, para exaltar al Señor, porque cuando está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Déselo fuerte al Señor. Por eso compara el Señor y dice la palabra de Dios en el versículo 13: dolores de mujer que da a luz le vendrán, es un hijo no sabio. Porque ya hace tiempo que no debería detenerse al punto mismo de nacer. Es decir, el profeta utiliza, o Dios a través del profeta utiliza ese instinto quizás negligente de un feto dentro del vientre de la madre, porque la madre en los dolores de parto está haciendo todo su esfuerzo para que ese niño nazca, y de repente ese niño como que no pone de su parte, y el Señor dice, así son los que están atados en el pecado. Yo los estoy llamando, yo los estoy invitando a que se liberen del pecado. Ya envía a mi Hijo Cristo en la cruz del Calvario, derramó su sangre por todos nuestros pecados. Cristo ya hizo todo, no hay que hacer nada. Hay gente que dice, yo que para aceptar el evangelio de Cristo tengo que dejar de fumar, tengo primero que dejar de hacer esto, dejar de hacer lo otro. Usted no se preocupa por eso, usted preocúpese por abrir su corazón, y Cristo es el que le va a dar la fuerza, Cristo es el que le va a dar la fortaleza para que usted cambie. Cristo es el que te va a transformar, porque el poder de Dios cambia, porque el poder de Dios transforma, porque la sangre de Cristo tiene poder para romper todo yugo del pecado. Entonces cuando usted no acciona, es como ese bebé que no pone de su parte para venir al mundo. Por eso la palabra del Señor dice, Efraín está atado al pecado, mi pueblo está atado al pecado. Todos aquellos que no accionan por buscar a Dios, todos aquellos que no dan el paso por buscar al Señor, están atados al pecado. Y del pecado no te vas a poder liberar con tu propia fuerza. De la maldad no puedes ser libre contigo por ti mismo. Es únicamente por el poder de Dios, por la sangre de Cristo, que usted va a ser libre del pecado. Por eso es que el creyente que tiene a Cristo
tanto en el corazón ya le causa el pecado que ya no es parte de su vida. Por eso es que nosotros no queremos estar en una festividad donde hay pachanga, donde hay licor, donde hay cosas que no le agradan a Dios, porque el Espíritu de Dios nos ha santificado y el Espíritu Santo nos da la fuerza, y el Espíritu de Dios nos dice: no es ese tu lugar es la casa de Dios, tu lugar es andar en santidad delante de la presencia del Señor, porque el Espíritu de Dios es el que hace que nosotros busquemos cómo agradarle a Dios. En tercer lugar, debes de comprender que solo Dios es tu Salvador. Nuestra sociedad busca diferentes maneras para que Dios lo salve. Nuestro mundo se equivoca y se confunde. ¿Por qué? Porque están atados espiritualmente. Y aquí voy a tocar algo muy importante. La Biblia habla que María, la madre de Jesús, fue usada por Dios para traer al Salvador del mundo. Pero María no es la salvadora del mundo. María fue un vaso. María fue un instrumento en las manos del Señor. Dios escogió a esa dama porque amaba a Dios, porque creía en Dios, porque tenía su vida consagrada al Señor, y porque Dios sabía que tenía la capacidad de recibir en su vientre al Salvador del mundo, y que le iba a dar la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que María tuvo la capacidad de recibir el mensaje del ángel y dijo: que se haga conforme a la palabra, que tu sierva está dispuesta a hacer la voluntad de Dios, que se haga conforme a lo que Dios ha dicho. María nunca dijo que ella era la salvadora del mundo, ni los apóstoles que anduvieron con Jesús y que fueron discipulados por Cristo nuestro Señor. En ningún libro del Nuevo Testamento usted va a encontrar que María tiene injerencia en la salvación de los hombres, ni Cristo mismo. Jesús mismo, cuando María se le acercó allá en las bodas de Canaán y le dijo: mira, Señor, o mira, hijo, se terminó el vino. Y Jesús usa una frase que a nuestros oídos suena como que bastante despectiva: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora todavía no ha llegado. Imagínese usted, diríamos nosotros: qué malcriado, qué respondón. Con su propia madre le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. Pero ¿sabes por qué Jesús le respondió de esa manera? Porque Él ya conocía el corazón de los hombres y Él ya sabía el futuro. Y Jesús no trató de exaltar a su madre para que la gente no cayera en lo que ha caído. Porque hay mucha gente que dice: como María es la madre de Dios, entonces Dios va a hacer lo que diga María. Y por eso es que adoran a María, y por eso es que exaltan a María, y por eso es que veneran a María. Pero la palabra del Señor dice que nuestro único Salvador se llama Dios. Mire lo que dice el versículo 4 de este capítulo 13 de Oseas. Dice: mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Versículo 9: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Mire qué lindo es Dios. Israel se fue tras Baal. Israel le hizo altares a Baal. Israel le hacía ritos religiosos a Baal. Y Dios compara todas esas acciones como esa infidelidad de Gomer con Osea. Gomer se fue de su casa, traicionó a un buen hombre, a un siervo de Dios, a un hombre fiel al Señor, un hombre que predicaba la palabra de Dios, un hombre consagrado para el Señor, un hombre, diríamos, que era excelente en su tiempo y en su época, y que cualquier mujer hubiese querido ser la esposa de él, porque era un hombre fiel a Dios y fiel a su matrimonio. Y a pesar de la infidelidad de su esposa, él estaba ahí, y diríamos en nuestro contexto y en nuestro lenguaje: qué hombre más tonto ese. Todavía la está manteniendo, todavía la está protegiendo, todavía le pasa, y aunque le es infiel, ahí está él.
Pero es como dice la palabra del Señor: el amor todo lo cree, el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta, el amor todo lo puede. Las profecías dejarán de ser, dice el Señor, pero el amor va a prevalecer. Entonces Dios está poniendo como ejemplo ese amor de Él hacia la humanidad, ese amor hacia el pueblo de Israel. Israel le dice: te perdiste, Israel. Israel me ha sido infiel. Israel, te has desviado completamente. Me has traicionado, me has defraudado. Pero le dice el Señor: yo soy Jehová, tu Salvador, y en mí está tu ayuda. ¿Cuántos alaban al Señor? Nosotros nos perdimos por el pecado y por la maldad, pero Dios es nuestro Salvador. Y dice la palabra del Señor que el que tiene a Cristo tiene la vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Le da un aplauso al Señor en esta hermosa tarde. Y para ir terminando el mensaje de la palabra del Señor, quiero decirte que Dios tiene todo el poder sobre la muerte y Él te da la vida eterna. Mira qué interesante es la palabra de Dios. Leamos Apocalipsis capítulo 20. En el versículo 11. Apocalipsis capítulo 20. Mira, Dios tiene todo el poder sobre la muerte y te da la vida eterna. Y Apocalipsis 20, versículo 11 dice: el juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pies ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y mira qué interesante, el versículo 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el versículo 14 del capítulo 13 de Oseas lo leo nuevamente, que dice: de la mano del Seol los redimí, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, dice el Señor, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Es decir, Dios tiene todo el poder sobre la muerte. Y Dios quiere darte vida eterna. Los que ya tenemos a Cristo en Apocalipsis 20, por eso leí estos pasajes de las Sagradas Escrituras. Porque en el juicio final, oiga bien, usted no espere llegar al juicio final, porque la iglesia no va a llegar al juicio final. La iglesia se va a ir antes al reino de los cielos del juicio final. Pero cuando llegue el juicio final, déselo fuerte al Señor en esta noche. Y por eso es que dice la palabra del Señor: oh muerte, yo seré tu muerte. Oh Seol, yo seré tu destrucción, dice el Señor. Porque el Seol es el mundo de los muertos. Y no está hablando del sepulcro donde se entierra a la gente. Está hablando del lugar donde van a estar todos los muertos que se van de esta tierra sin Cristo en el corazón. Porque los que mueren en Cristo están allá en el reino de los cielos, solo esperando el momento de la trompeta. Cuando la trompeta suene y Cristo levante la iglesia, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Pero cuando llegue el juicio final, dice el Señor, y leímos en Apocalipsis, porque la palabra Seol es una palabra hebrea y la palabra Hades es una palabra griega. Las dos significan el mundo de los muertos. Y en Apocalipsis dice el Señor: en el juicio final vendrán los muertos grandes y chicos delante de mi presencia, dice el Señor. Y vendrá la muerte y vendrá el Hades. Y la muerte y el Hades, dice el Apocalipsis,
Apocalipsis, fueron lanzados al lago de fuego, que esa es la muerte segunda. Es el lugar donde nadie ha llegado todavía, pero en el juicio final el Señor destruirá a la muerte por completo. El mundo de los muertos por completo. Y dice el Señor, cuando están los muertos, los grandes y chicos, delante de su presencia, y fue abierto el libro de la vida, y comenzó a pasar la lista el Señor, y nadie fue encontrado al libro de la vida, y todos ellos, dice, fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Está viendo que el juicio final, la iglesia no va a aparecer ahí. La iglesia ya está en el reino de los cielos, porque el Señor ya nos dio vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es que Dios tiene todo el poder para librar tu vida de la muerte y del infierno. Oiga, estimado hermano y estimado amigo, vale la pena adorar a Cristo, vale la pena amar a Cristo, vale la pena seguir el camino del Señor, vale la pena ser fieles a Cristo, porque Él nos da victoria sobre la muerte. Por eso dice el Señor: oh muerte, yo seré tu muerte. Nosotros de repente estamos temerosos, llenos de miedo. Nos va a llegar un día la muerte y que nos vamos a morir. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué voy a hacer por mi familia, mis hijos y toda la familia? Está bien que tengamos esos sentimientos porque somos seres humanos. Pero ¿sabe qué? Usted tiene un seguro más grande que el que da el BDF en Nicaragua. Usted tiene un seguro más grande que el BAD que da en Nicaragua. Usted tiene un seguro que cualquier seguro privado que existe en el mundo entero. Porque los seguros privados te van a dar una indemnización cuando te mueras, pero el seguro que Cristo te da es para vida eterna. El seguro que Cristo te da es que vas a pasar de muerte a vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese es el mejor seguro que nosotros podemos tener. Así que recuerden, mis estimados hermanos, que Dios nos libra de la muerte y del Seol. Pero para que Dios pueda librar tu vida de la muerte y del Seol, tienes que tener a Cristo en tu corazón. Él es nuestro único Salvador. Él es el único que pagó en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Y con Él estamos seguros que vamos al reino de los cielos. Nos ponemos de pies en esta noche.